Me da mucho gusto saludarlos y deseo que disfrutemos de este video en el que estaremos centrando nuestros comentarios acerca de la civilización de la India antigua, que fue de las más brillantes que hayan existido, incluso hasta la actualidad. Esta ha sido de las más longevas maestras de la humanidad en cuanto a los referentes más trascendentales de nuestro desarrollo positivo y genuino. Su inicio es similar al de las otras 5 civilizaciones primigenias. Sin embargo, en paralelo a la supervivencia terrenal, sus primeros habitantes nunca dejaron a un lado su esencia místico-espiritual, que ha logrado sobrevivir a pesar de intervenciones ajenas y contrarias a la moralidad básica. Igualmente que la expresión religiosa de su espiritualidad ha sido su expresión artística al más alto nivel logrado en la historia humana y evidenciado en su propio territorio, así como en las cuevas de piratas en tierras europeas donde aún se atesoran estos botines y que tienen a sus dueños legítimos esperando que se les reintegren. Afortunadamente, existen objetos como son las construcciones macizas que no se pueden extraer, como es el caso de su arquitectura deslumbrante, que ha existido apegada a una larga tradición y que solo podría surgir de un pueblo de inagotable sensibilidad y de una capacidad creativa que lograra integrar una compleja cosmogonía en espacios y formas arquitectónicas revestidas de tantas otras expresiones artísticas, técnico-constructivas, urbanísticas y alusivas a su historia legendaria y social. Centraremos nuestra atención sobre todo en la arquitectura, ya que en nuestro video anterior, dedicado a la civilización de China, abordamos lo relativo a las numerosas guerras que debieron librarse para conformar con el tiempo su actual territorio. En la India también hubieron guerras, como aquellas, pero que aún, incluyendo la intervención traicionera y disimulada de los gobernantes y militares británicos, los piratas de siempre no lograron alterar la calidad moral y civilizadora de esta gran nación, que no cesa de maravillarnos enormemente. Por lo tanto, solo mencionaremos generalidades de sus 2 antiguos imperios y de algunas pocas de sus muchas culturas, con la finalidad de contextualizar su arquitectura. La historia de la India antigua ocurrió en una geografía bastante más amplia que la India actual y que abarca los siguientes países: Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Nepal y Sri Lanka. La India está formada por 3 regiones geográficas. Al norte, la franja montañosa formada por los Himalayas. Al centro, las llanuras indo-gangeticas y al sur, el macizo peninsular del Deccan. Comprende de una gran diversidad en cuanto a topografía, clima y formación geológica, así como paisajes que incluyen desde las selvas pluviales hasta los áridos desiertos. La civilización más antigua de la que se conoce poco corresponde a la llamada del Indo, y aunque su desarrollo fue prehistórico, existen suficientes vestigios de las ciudades de Harappa y de Mohenjo-Daro que demuestran una civilización muy avanzada en todos sus términos formales y culturales, y que incluyen vestigios urbanísticos sofisticados para esos lejanos tiempos desde los grandes diluvios. Entre estos se incluyen literatura filosófica, cosmogónica y ritual, abastecimiento de aguas, sistemas de drenaje y el manejo hidrológico que, además de la relación con el río Indo, incluye al río Sarasvati, anterior a su desaparición prehistórica. De países tan antiguos como siempre lo han sido la China y la India, que además han sido los países inmensamente más poblados que los demás, podemos fácilmente asegurar que la diversidad de razas, de etnias y no se diga de mestizajes se dieron desde esos lejanos tiempos. Solo basta referirse al intenso mestizaje de Europa durante el Imperio Romano y de las hordas del Asia que vencieron a ese imperio. También podemos referirnos al poblamiento de los Estados Unidos y del Canadá,
que también se formaron a partir de diversos mestizajes de muchas y diversas razas y etnias. Por lo tanto, hablar de arios suena más a racismo que a precisión histórica. En la India se da el origen de tres de las mayores tradiciones religiosas del mundo, además del brahmanismo, el budismo, el jainismo y el hinduismo. El brahmanismo proviene de los conceptos que integran y dan contenido profundo a los Vedas, que es su colección literario-filosófica y metafísica más antigua e importante. Brahma era el Dios supremo. El hinduismo corresponde a lo denominado como Sanatana Dharma, que literalmente significa norma eterna. El templo en la India ha significado la síntesis suprema de los conocimientos matemáticos, geométricos y astronómicos, así como de diversas expresiones artísticas y estilísticas. El templo comprende en sus proporciones, en su decoración y su integración a diversos ambientes, crea una riquísima simbología que define la identidad con el macrocosmos, el microcosmos y lo sagrado. El objetivo perseguido por los artistas indios no es la representación de una realidad transitoria, de percepción inmediata, sino la expresión de conceptos trascendentales absolutos. El elemento dominante, el que guía y caracteriza el devenir de la historia india, tan eficazmente representada en los ciclos iconográficos y narrada por el mito, es la unidad en la diversidad. No se tiene conocimiento pleno de la naturaleza y de las modalidades del ejercicio del poder político y espiritual de la civilización del Indo, pero a partir de la reconstrucción de los principales centros urbanos, se ha planteado la hipótesis de la existencia de una estructura política y administrativa fuertemente centralizadora, acorde con la uniformidad urbanística, arquitectónica y artística tan característica de las ciudades del Valle del Indo. Podría tratarse de una teocracia o de una organización centralizada, ya que eso explicaría su planificación de los asentamientos, así como la construcción de las viviendas, también para lo correspondiente al sistema de pesos y medidas. En lo que se refiere a las ciudades, sus calles eran de dimensiones regulares, lo mismo que sus barrios e incluso de los ladrillos con los que se edificaran las viviendas. Estaban dotados de un estudiado plan regulador que no tiene parangón en ninguna civilización de la época y de un sistema de canalizaciones de las aguas residuales de excelente calidad. Las casas se construyeron sistemáticamente de planta cuadrada, con un patio central al que se abrían los accesos a las habitaciones. Estaban dotadas de baños y podían desarrollarse en varias plantas. Tanto Harappa como Mohenjo-Daro estaban constituidas por una acrópolis y una ciudad baja, que se fortificaban por separado. La ciudadela que dominaba el conjunto se alzaba al oeste de la urbe y en ambos casos emergía por encima de un terraplén artificial construido con ladrillos. En cambio, la zona baja de la ciudad estaba organizada sobre una planta cuadricular dividida en áreas rectangulares. En el periodo comprendido entre los años 1000 y 500 a.C., se realizaron desplazamientos de habitantes hacia los valles alto y medio del Ganges, y eso fue el preludio de nuevas civilizaciones urbanas. Hacia el año 600 a.C., el norte de la India se caracterizaba por la coexistencia de dos formas de gobierno y de ejercicio del poder político. Por un lado surgieron las monarquías y por otro lo que se podrían definir como semirrepúblicas o ciudades-estado. En lo que respecta a las monarquías, se puede observar la evolución paradigmática del término Raja. En un principio se refería al jefe elegido por los miembros de su tribu y plenamente reconocido. En el periodo tardío védico,
El Raja fue adquiriendo el significado de soberano. Su afirmación fue consecuencia de la victoria de una serie de conflictos librados en el seno de la nobleza por la conquista del poder. En el 322 a.C. al 320 después de Cristo, gobernó Chandragupta Maurya, el primer emperador de la India, de la dinastía Maurya, con capital en la ciudad de Pataliputra, la más extensa del mundo antiguo. El nieto de este primer emperador fue Ashoka, y su reinado fue del 269 al 232 a.C. Su fama procede de haber sido el monarca que en el 250 a.C. apoyó para que misioneros budistas extendieran sus enseñanzas a través de delegaciones imperiales a todos los países, como también dentro de las fronteras de su vasto imperio, para glorificar a Buda. Ashoka repartió sus reliquias entre 84,000 stupas, distribuidas por todo el territorio del imperio. En época Maurya se comenzó la difusión del uso de la piedra para la expresión plástica y de la arquitectura. La stupa consiste en una estructura semiesférica o campaniforme que se apoya sobre un basamento de forma cuadrada y que está rodeada por un corredor circular con 4 puertas que corresponden a los 4 puntos cardinales. Alrededor de la stupa, un recinto de piedra, vedika, delimita el espacio perimetral destinado a la circunvalación ritual, durante la cual el devoto camina alrededor del monumento que queda a su derecha. En correspondencia con los puntos cardinales, se abren en la vedika 4 portales, los torana, en los que en general se concentra el arte narrativo y descriptivo, que se orienta a edificar y a instruir a los devotos. Puesto que los torana constituyen idealmente el lugar de paso entre el mundo profano y el sagrado, es comprensible que recaiga en ellos la función didáctica e iniciática de toda la construcción. La stupa tiene significados cosmogónicos y metafísicos. En términos cosmológicos, la vedika simboliza la cadena de montañas que encierra el universo. Al igual que en los sucesivos templos hindúes, las plantas estructurales a partir de las cuales se desarrollan estos microcosmos arquitectónicos son mandala, esto es, psicocosmogramas o imágenes tanto del cosmos como de la psique. La gran estupa de Sanchi es de los tiempos de Ashoka, o sea, del siglo III a.C. El templo de Karla, de los siglos I al II a.C., constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura rupestre. Su santuario absidal, Chaitya Girija, es uno de los más hermosos de la India occidental. En su monumental fachada pueden admirarse magníficos grupos estatuarios, parejas de venturosos amantes, mituna, de formas opulentas, personajes míticos e imágenes de Buda. Delante de la fachada se encuentra una gran columna acanalada de capitel campaniforme, y en las paredes laterales del vestíbulo aparecen sugerida una serie de 4 planos sostenidos por una fila de imponentes elefantes similares a los Diggaya, los elefantes míticos que indican los 4 puntos cardinales. En el interior, una larga fila de columnas actúa de soporte de una bóveda de cañón con sólidas nervaduras de madera, de función meramente decorativa. Las columnas ortogonales se apoyan sobre un elemento pulposo en forma de jarro, y cada una sostiene sobre el capitel campaniforme 2 parejas de elefantes apoyados por el dorso, o bien de caballos y de toros guiados por parejas de amantes. La época del Imperio Gupta, 320 al 510 después de Cristo, dio inicio con Chandragupta I y tuvo un extraordinario florecimiento cultural, tanto en el campo de las ciencias como en el de las artes y la literatura. También se lograron conquistas militares que permitieron aumentar las extensiones de su territorio.
Fue con el nieto de Chandragupta I, llamado Chandragupta II, que el imperio alcanzó su apogeo cultural, ya que en su corte vivían las denominadas 9 joyas, nombre con el que se conocía a los más insignes intelectuales de la época. Los emperadores Gupta, aunque de creencias hindúes, patrocinaron generosamente la construcción de obras de arte y de monumentos que eran expresión de las 3 grandes religiones, hinduismo, budismo y jainismo. Fue en época Gupta cuando empezó a estandarizarse la iconografía de las divinidades principales del panteón hindú. La iconografía del dios Shiva fue acometida por los artistas de Elephanta, isla situada a pocos kilómetros de la ciudad de Bombay. En ella se encuentran una serie de cuevas, de las cuales la más grande y significativa es la número 1, construida por los Vakataka, en la colina occidental de la isla. Se trata de una gruta de dimensiones considerables, con unos 40 metros de ancho, a la que se accede tras recorrer una escalinata. La sala hipóstila central está rodeada por 4 vestíbulos como soporte aparente de la techumbre. Se reconocen 6 filas de otras tantas columnas, con fustes acanalados y coronados por capiteles bulbosos. El santuario de Shiva, que constituye el corazón de la cueva, presenta 4 puertas custodiadas por bellísimas imágenes de Dvaparapala, los guardianes de la entrada, situados en correspondencia con los puntos cardinales. Muy célebre es la imagen de Shiva con 3 caras o Sadashiva. Se trata de un relieve imponente de más de 5 metros de alto, con un basamento de cerca de 1 metro, y que reproduce el busto y las 3 cabezas de la deidad. Por último, pone fin a la serie Shiva Yogeshvara, representado en actitud de profunda meditación. Las cuevas de Ajanta es un yacimiento arqueológico que sin duda alguna es uno de los lugares más famosos de toda la India. Se compone de 30 cuevas y fue realizado entre los siglos II a.C. y el V después de Cristo. Además de las extraordinarias obras maestras pictóricas, es necesario mencionar también la espléndida producción escultórica de Ajanta. El Satyagriha número 26 se cuenta entre los monumentos más destacados del arte budista, célebre por la majestuosa figura de Buda, recostado sobre el flanco derecho en el momento de su parinirvana, su extinción total coincidente con la muerte física. Sobre el basamento aparece representada la aflicción de los discípulos, mientras que, por encima del cuerpo tendido de Buda, se sitúan las divinidades. Las cuevas 16 y 17 son vihara, o sea, monasterios, y por tanto están constituidos por una sala principal con columnas a la que se abren celdas de los monjes. Las columnas de las cuevas Vakataka son muy elaboradas, tanto por su forma como por sus motivos ornamentales. La fachada de la cueva número 19, totalmente revestida de relieves arquitectónicos, presenta por encima de la entrada propiamente dicha el característico motivo en herradura que enmarca un gran ventanal. Si hasta el año 500 la historia de la India coincidió esencialmente con las regiones del norte, en la época posterior asumieron gran importancia las regiones del centro y del sur. Muchas de las cortes del Deccan, del extremo meridional, despuntaron por su gran vitalidad cultural y por un dinamismo intelectual que contagiaba a los propios soberanos. Estos, además de ser grandes estadistas y caudillos, fueron a menudo brillantes intelectuales. Una de las dinastías especialmente influyente entre los siglos VI y IX fue la de los Pallava. Otro de los antiguos linajes fueron los Chola, los Pandyas, los Chela, los Chadela, etc. Al soberano Mahendravarman se le atribuyó el mérito de haber construido un templo excavándolo enteramente de un macizo de roca, sin recurrir al uso de ladrillo, madera, metal
ni argamasa. En Mahabalipuram se realizaron algunos de los templos rupestres más hermosos y célebres de la historia del arte antiguo de la India. Se trata de los 5 templos monolíticos denominados Ratra, pirámides escalonadas parecidas a las de México. Otra obra gigantesca ocupa toda la superficie monolítica en la que se representan episodios de la magna obra literaria el Mahabharata. El colosal templo en forma de carro de Konark, dedicado a Surya, el sol, fue construido al estilo Chola. Este templo está coronado por una imponente pirámide de 40 metros de altura con sus 3 niveles de pita. La dinastía de los Chandela crearon obras maestras en la arquitectura de los templos de Khajuraho, que constaron de 80 templos, de los que perduran más de una treintena. Estos templos constituyen la manifestación más conocida de los Shihara Sekari, o templos piramidales en racimos, en los que la estructura principal aparece reproducida en una serie de shikara de distintos tamaños, pero siempre en fila escalonada, aproximadamente en los siglos X y XI. El monumento más grandioso del conjunto de Ellora es, sin duda, el templo monolítico tallado por completo de una sola masa de piedra, el Kailasa, con el número 16. Puede considerarse como una escultura tridimensional en su exterior como en su interior. Responde al típico santuario dravídico, con su entrada, Kopulam, su patio, su edículo reservado al toro Nandi, su gran madapa, hipóstilo, y su torre poderosa Chikara, con niveles retraqueados unos sobre otros, en los que aparecen edificios reducidos y pequeños personajes divinos que simbolizan el mundo celeste. También son notorios los santuarios laterales que, a la altura del primer y segundo nivel, ofrecen amplios espacios hipóstilos. El Kailasa de Ellora, en honor a Shiva, es un santuario realizado por el rey Krishna I entre los años 757 al 773 y constituye el mayor templo monolítico de la India, pues mide 100 metros de longitud por 75 metros de anchura. Mucho más al sur, en la región Tamil Nadu, la antigua ciudad de Tayore, donde se estableció la poderosa dinastía de los Chola, que reinaron del 836 al 1267 sobre toda la India meridional, ocupa un emplazamiento destacado, y fue aquí donde la arquitectura brahmánica alcanzó su apogeo. Este gran templo de Tanjore refleja bien su opulencia. Las obras de este edificio, que recurre a tradiciones de los Chalukya y los Pallava, dieron comienzo hacia el año 1000. Su composición se caracteriza por su rigor y su concepción se basa en su aspecto simbólico especialmente marcado. En el recinto del templo de Tanjore, el santuario de Subramania, que se remonta al siglo XVII, obedece a una rigurosa composición que se basa en finas columnillas adosadas. La cubierta conserva intacta la tradición de la estructura piramidal escalonada. Rematada por una cúpula octogonal, la torre, construida por completo de granito, está rematada por dicha cúpula, que tiene un peso de 80 toneladas. Observando el arte de los Chola, no se puede concluir sin mencionar los magníficos bronces realizados en la época clásica por los fundidores que crearon las estatuas del culto. De esta época datan las obras maestras de los siglos X al XII que representan a Shiva Nataraja, danzando en su corona de fuego, a la lasciva Parvati o a la delicada Devi, orgullo de los bronces de la India meridional. Los maestros hindúes alcanzaron aquí la cumbre en el tratamiento plástico del cuerpo humano, sin rival. Con respecto a interiores, podemos observar tanto el exterior como el interior del templo de Modhera, en el Gujarat, y darnos cuenta que no todo lo que brilla es oro. Las siguientes imágenes corresponden al templo jainista Vimala Vasaji,
de 1032 en el monte Abu, en el que presenta una entrada cubierta por una falsa cúpula apoyada en pilares finamente trabajados. El mandapa, que es una sala hipóstila para danzas rituales, que le sigue, está formada por un octágono sobre columnas que sostienen una cúpula escalonada decorada con 16 ninfas celestes. La ciudad santa de Palitana, en Gujarat, destruida por los invasores musulmanes y con 863 templos jainas, se reconstruyó por completo entre los siglos XVI y XVII. Sus santuarios consagrados a Adinata y a las manifestaciones de Tirthankara forman una verdadera ciudad sagrada destinada a la meditación. La ciudad-templo de Madurai, capital histórica del sur, centro de Tamil Nadu y metrópoli del arte en la región tamil, constituye el ejemplo más atrevido de una estética con exuberancias tropicales. El santuario de Meenakshi Sundaresvara está consagrado a Shiva y sentado a su lado la diosa de los ojos de pez, antigua divinidad local, y a Parvati, la esposa perfecta del dios. En un emplazamiento santificado por siglos de veneración ininterrumpida, el templo actual se construyó por petición de Tirumala Nayak, 1623 a 1659. Fastuoso soberano de la dinastía dravídica que defendió la cultura hinduista contra viento y marea. Este importante personaje, que poseía un prestigio fuera de dudas, convirtió a Madurai en el lugar de conservación del patrimonio tamil. El doble templo inscribe sus dos ejes paralelos orientados en sentido este-oeste en un recinto rectangular de 254 metros por 237 metros, o sea 6 hectáreas, con 11 torres enormes. La alta muralla exterior queda entrecortada por los 4 gopuram, o sea entradas, erigidos en los ejes del templo de Shiva. Estas torres monumentales de 11 pisos culminan a 60 metros de altura y sus siluetas de líneas cóncavas les confiere una consumada verticalidad. Considero que lo visto en este video de la India antigua es tan solo una muestra ejemplificadora de una abundancia de talento artístico, de espiritualidad, de recogimiento y también de suntuosidad, sin jamás rayar en la vulgaridad. Una gigantesca capacidad de trabajo, tanto para labores agotadoras como también para aquellas que requieren de una reposada delicadeza en los detalles. Después de haber visto estos dos últimos videos sobre la China y la India antiguas, nos permitimos reflexionar acerca del presente, ya que a partir de los años subsecuentes seguramente desempeñarán funciones de máximo protagonismo en todos los asuntos mundiales. Su muy larga historia, construida sólidamente desde lo muy elemental, les ha permitido enfrentar los altibajos de sus experiencias formativas, aprovechándolas para fortalecer su carácter de nación, y que cada una de las dos seguramente aportarán gran desarrollo a las sociedades, no solamente del Asia, sino del mundo entero, como siempre lo han venido haciendo. Me despido deseándoles excelente salud, cuídense mucho, hasta la próxima.